Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren todos bien el día de hoy. Estamos aquí para alabar al Señor, para glorificarlo. Y vamos a comenzar el culto del día de hoy cantando el himno número 164, Vivo por Cristo. Pongámonos de pie. Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por Él, y es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te seguiré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí, siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablándoles de Él, y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey.
pueden tomar asiento. Y ahora voy a invitar a mi hermano Julio, que nos trae los saludos e informaciones del día de hoy. Buenos días, hermanos. El pastor está, gracias a Dios, de vacaciones, así que va a estar ausente este domingo y el próximo. No salía desde antes de la pandemia, así que bueno, bien merecido se lo tiene. Echamos de menos la música. Gracias a Dios tenemos a Tini aquí. Echamos de menos al pastor. Espero que no echen de menos al predicador. Pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible. Avisos prácticamente son muy pocos que la iglesia sigue funcionando. El jueves a las 8 ya hay encargado de la oración. Va a tomar el puesto Juan Carlos. Por el pastor tratará de hacer también lo mejor posible y la reunión de oración, como saben siempre, el jueves a las 8. Sigue viva, sigue andando. Somos todos responsables, no solamente el pastor, de que esto funcione. Y el culto dominical, como siempre, a las 11 horas. Y prácticamente son esos los avisos. No hay, hoy día saben que hay escuela dominical hoy día. Está encargada Beatriz, así que si hay niños, estamos ahí. Beatriz se va a hacer cargo esta semana de ellos. Y seguimos inscribiendo a la gente para que los otros fines de semana se hagan cargo. Así que no se preocupen los niños, estamos para atenderlos y esperamos que la escuela dominical también, a partir de marzo, se integren más gente, se integren más profesores y pedimos desde ya al Señor por los profesores. Hemos tenido algunas noticias esta semana. Nació Elena, hija de Tomás y Daniela. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, el segundo niño que ya tenemos este año. Tuvimos a Franco, ahora a Elena, y si Dios lo permite, unas semanitas más vamos a tener a otro más. Bueno, así que hay que prepararse no solamente para la escuela dominical, sino para la sala cuna. Así que bueno, hay muchas cosas que agradecer. De ya estamos orando siempre por las iglesias, no nos olvidemos la iglesia Los Prados, Recoleta, Viña del Mar, que lo necesita mucho. Viña del Mar necesita mucho que nosotros estemos orando por él. También necesitamos orar por la condición que hay en Perú. Hay muchas iglesias allá en Perú, muchos hermanos, y no está fácil la situación, así que roguemos también por la iglesia allá, es necesario. No solamente por Perú, sino a lo largo de todo el mundo, la iglesia y cada miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Acordémonos, sí, que el pastor Hamilton primero fundó iglesias en Perú y después vino a Chile a fundar, primero que nada, la iglesia bíblica aquí en Las Condes, después se fueron uniendo otras. Así que es importante. Él dejó una tremenda labor allá y no nos olvidemos orar por la obra que hizo y por él también. Bueno, y ahora los voy a invitar a tener un momento de oración. Antes sí, voy a pedir que los niños puedan pasar a su escuela dominical. Y yo voy a pedir también que nos juntemos, nosotros nos unamos en oración. Ya di algunos motivos, pero hay muchos motivos más. Por la salud, es importante orar por la salud. Nuestro hermano José, sabemos la dificultad que está. Ya su movimiento cada día es menor. Ya tiene sus años y por los accidentes que tuvo es complicado su situación. Gracias al Señor se le pudo poner el marcapaso, salió de la clínica, él mismo agradeció en el chat. Y mantengamos en oración porque no es fácil para él. Ya solamente prácticamente se mueve en silla de ruedas o en el carrito que tiene, ya su fuerza principal está en sus brazos y no es fácil tampoco para Lucy. Así que tengamos en oración a ellos dos, tengamos a sus hijas en oración, también por Andrea Gleisner. Bien, no ha pasado muy buenos días, pero bueno, está mejorando de a poco. El pastor tuvo contacto con su marido y esperamos que vaya mejorando. Todavía tiene mucho dolor en la garganta y sigamos orando por ellos porque es necesario. Por todos nosotros también, por la salud de cada uno, por el trabajo de cada uno. Es importante que siempre estemos orando. Si no oramos unos nosotros por otros, no sé quién lo puede hacer. Y todos tenemos libre entrada al trono, así que es importante que todos oremos.
Así que bueno, voy a dirigir en oración, pero como siempre lo he dicho, yo solamente dirijo. Obviamente estamos todos y cada uno tiene las peticiones en su corazón, los agradecimientos en su corazón. Yo solamente dirijo una oración. Padre Celestial, nos ponemos delante tuyo, Señor. Alabamos tu santo nombre, te glorificamos, Señor, porque eres el más grande, Señor, el único. Y tenemos realmente agradecimientos contigo, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor, para que las oraciones lleguen, Señor. Son muchas cosas que hay ahí en la lista de oración. Primero que nada pido por los enfermos. Pido especialmente por nuestro hermano José, por nuestra hermana Andrea, Señor. Tú sabes los propósitos, tú sabes si querrás sanidad absoluta para ellos, Señor. Solamente nosotros lo pedimos y tú sabrás y nosotros estamos conformes según tu voluntad, porque no pedimos nada que traspase tu voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Dales consuelo, dales tranquilidad. No solamente lo pido para ellos, sino para su familia, Señor. Sabemos lo difícil que es, Señor, tener una enfermedad. Y a veces nos quejamos de un simple resfrío, pero ellos tienen mucho más que un resfrío, Señor. Te agradecemos por su compañía, te agradecemos por ellos, por la vida de ellos, Señor, porque han sido grandes personas aquí en la iglesia. Hoy día algunos están impedidos de venir, otros están en otra iglesia sirviendo allá, Señor, pero te pido por ellos, Señor. Te pido también por la gente en Perú, por esa iglesia que fundó el pastor Hamilton. Han sido de bendición para la tierra, para allá en Perú, Señor. Te pido por cada hermano allá en Perú, Señor. Aunque no los conozcamos, pero estamos orando por ellos, Señor. Dales paz, tranquilidad, Señor. Cúbrelos, protégelos, porque es necesario la protección hoy día como está, Señor. Cuida a cada uno de ellos, cuida a cada una de las iglesias, Señor. Porque no sabemos qué puede suceder, Señor. No estamos ajenos a las cosas que puedan suceder. Estamos en este mundo. Estamos de paso, sí, pero estamos aquí, Señor. Padre Celestial, también rogamos por nuestras autoridades, Señor, lo principal. Siempre hemos rogado por eso. Porque su corazón se inclina ante ti, Señor. Qué diferentes serían si nuestras autoridades se inclinaran ante ti, Señor. Pedimos porque alguien más pueda llegar y si tenemos la oportunidad nosotros que lleguemos con el mensaje, Señor. Porque es necesario. Te pedimos por la lectura de hoy, tremenda lectura que nos habla un poco, una parte de la lectura de lo que realmente hizo el rey Josías, Señor. Y es mucho la lectura que no vamos a abarcar, pero desde ya te pido por esa lectura, para que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento. Te pido también por el predicador, Señor. Tú sabrás lo que sacas y pones, Señor. Y que la gente te vea a ti, Señor, no al predicador, Señor. Te damos gracias por las vacaciones del pastor y las vacaciones de cada uno. Hay muchos que están en vacaciones, Señor. Y seguramente sabemos que no se olvidarán de ti, Señor. Como tampoco sabemos que tú te olvidarás de ellos. Cuídalos, protégelos, dale un reparador descanso, Señor, y llévalos y tráelos con tranquilidad, Señor. Padre Celestial, también te pido por la escuela dominical. ¿Cuál necesario es, Señor? Que cada uno de nosotros nos comprometamos, Señor, y demos algo de lo que tú nos has dado, Señor. Nos has dado demasiado para no entregar un poquito, Señor. Ayúdanos, Señor, y que se agreguen más profesores y más profesoras, Señor, porque es necesario, Señor. Los niños son necesarios instruirlos desde chicos, Señor, y tenemos una responsabilidad como padres, como integrantes de una iglesia, Señor, de entregarles tu palabra, Señor. Padre Celestial, te pido también por la persona que va a leer, Señor, dale tranquilidad, paz, Señor, y que podamos entender las cosas que tú nos vas a hablar hoy, Señor. Todo lo rogamos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y ahora voy a pedirle al lector, hermano Gamaliel, para que vamos abriendo las Biblias, 2 Corintios 34, perdón, 2 de Crónicas 34, ya no veo nada, parece más. 2 de Crónicas 34, 29 al 33. Pongamos atención y vamos a mantener la Biblia abierta ahí. Ojalá la dejemos ahí porque hay un paralelo también en Segunda de Reyes, pero es importante tenerla abierta. Vamos a leer mucha Biblia hoy día. 34, 2 Crónicas 34. Bueno, buenos días. Como mi hermano Julio ya pasó la información, la palabra del Señor está en 2 de Crónicas
del versículo 29 al 33. La palabra del Señor dice lo siguiente: Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron de él en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió. Como les dije, dejemos abierto la Biblia ahí. Vamos a oír muchas. Hoy día vamos a leer más que nunca Biblia. De repente uno quiere hablar, pero la verdad que es el Señor el que tiene que hablar. Y la Biblia de repente dice, y nosotros queremos darle explicaciones, pero ahí están. Vamos a leer mucha Biblia, vamos a ir a Segunda Reyes, que es el paralelo también de Crónicas. Así que vamos a estar moviéndonos, ojalá tengamos la Biblia abierta. La verdad que hablar de los reyes de Israel es realmente importantísimo, de Israel y de Judá. Acuérdense que eran dos reinos, uno en el norte y otro en el sur. Y son muy interesantes y nos dan grandes lecciones, pero lamentablemente muchas de ellas se sacan de lo mal que actuaron. Primero en sus vidas, en el reinado, y lo principal, lo mal que actuaron con respecto a Dios. Eso es lo principal que nos atañe hoy día. El personaje de hoy, Josías, parece que fuera un oasis en este gran desierto de Israel. Aunque junto con él encontramos algunas excepciones, pero muy puntuales, como el rey Ezequías, por ejemplo, que es el bisabuelo de Josías, pero ninguno de la altura de este hombre. Acuérdense que en el reino de Judá solamente hubo una dinastía, la de David. Y Josías comenzó a reinar a la edad de 8 años. Y el episodio que hoy nos encuentra está aproximadamente, son solamente fechas aproximadas. Aproximadamente tiene 18 años. Estamos en el año 622, 623 antes de Cristo. Él comenzó a reinar en 640 más o menos. Y reinó 31 años. Así que son solo fechas aproximadas. Algunos dan las fechas de cuando empezó a reinar a los 8, otros a los 18. Pero más o menos esas son las fechas. Reinó 31 años. Pero lo más llamativo de este reinado, yo creo que todos lo sabemos, que se encontró el libro de la ley. Y el libro de la ley se encontró porque habían reparaciones en el templo, que el propio Josías había ordenado reparar el templo. Y el acontecimiento fue demasiado importante. Pero lo más importante que vemos aquí, ¿qué hizo Josías con el libro? ¿Solamente lo leyó? ¿Solamente quiso que le dijeran qué decía? No. Él comenzó con saber lo que decía el libro, pero apuntó mucho más allá. Y después de averiguar, no solamente por la lectura, sino a través de un profeta, en este caso una mujer, lo que decía el libro, procedió a hacer una serie de acciones que fueron dignas de analizar y dignas de poner mucha atención. El rey Josías se habla en extenso de él en Segunda Crónica y Segunda Reyes. ¿En qué momento se perdió el libro? Es difícil entender en qué momento se perdió el libro. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con los sacerdotes? Y en especial, ¿qué pasó con el rey? Que se perdió el libro. Y no sabían de las ordenanzas. Realmente, como les dije, no sabemos la fecha por qué se perdió el libro y qué tuvo
tanto tiempo sin estudiarlo? Porque los reyes tenían la obligación de tener uno en su velador prácticamente, por decirlo así. Tenían la obligación de leerlo a diario. Pero que el libro estuviera perdido, bueno, es un parámetro de por qué estaba Israel así. A qué deterioro espiritual había llegado. En el fondo, el reino de Judá. Y estoy hablando del reino de Judá porque son las 2 tribus que estaban en el sur. Porque las 10 tribus que estaban en el norte habían partido el cautiverio hace aproximadamente 100 años. O sea, hoy día nos estamos concentrando en el reino de Judá. Y que la componían 2 tribus, Judá y Benjamín. Y a decir verdad, era muy poco lo que quedaba de ellos también espiritualmente hablando. Pero el Señor siempre reserva algo. Y aquí están los hombres, aquí aparece Josías, que decidió primero averiguar qué dice el libro. Las escrituras son fundamentales para saber si estamos o no estamos en el camino del Señor. Si vamos en la dirección correcta, si estamos agradando a Dios o estamos ofendiendo. Son fundamentales. Y cuando las perdemos, de repente, ahí las echamos de menos. Es fundamental para nosotros como creyentes conocer las Escrituras. Y es a diario. Tenerla en la mente, tenerla en el corazón. Y para eso es un contacto diario. Las Escrituras no son un libro de momentos, o para que me saque de apuro, o para apagar un incendio, o para cuando tengo necesidad vengo y las abro. No, es un libro diario. Y si no lo entendemos así, nunca las vamos a comprender en su totalidad. Y las escrituras, como dije, no se deberían apartar. Era prácticamente la constitución de Israel. Israel se regía por reyes, pero en el fondo es una teocracia. El que mandaba era el Señor. Por eso es muy importante que conocieran las escrituras. La Biblia simplemente, lo dice la escritura mismo, es un espejo. Y hay que mirarse a diario. Yo creo que lo primero que hacemos al levantarnos, abrimos el baño y lo primero que hay un espejo, nos miramos, ¿no es cierto? Pero hay gente que la quiere esconder para no mirarse. A veces uno mira la historia y se pregunta qué pasó con Israel. Bueno, aquí está la causa. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron como cayeron? Aquí está la causa. No tenían idea qué es lo que quería el Señor. No tenían idea qué quería de ellos. ¿Qué quería para Israel? Cuando las escrituras se pierden, en muchos periodos de la historia se han perdido. Piensen en el tiempo de la Reforma, solo algunos tenían la oportunidad de leerla. Cuando se pierden, sencillamente se pierde el rumbo. La Biblia es una brújula. Es una brújula que nos debe acompañar. Y otra pregunta que salta a la vista, ¿por qué se perdieron las escrituras? Y ya la hice anteriormente. Si era un deber tenerla. Consultarla diariamente. Lo más seguro, esto es una hipótesis, que los que gobernaban Jerusalén anteriormente a Josías querían que se perdiera. Pensemos que el abuelo de Josías era Manasés, quizás uno de los reyes más paganos que hubo en Israel, que hubo en Judá. El que se tiró más seguido los cultos paganos, el que adoró más ídolos, fue Manasés, el abuelo de Josías. Y el padre de Josías reinó solamente 2 años. Manasés gobernó mucho, así que hizo perder el libro. Lo más probable es que el libro se perdiera. Pero volvamos un poco a la historia, que está en Segunda Reyes, como dije, Segunda de Crónicas. Se dice en Segunda Reyes y Segunda Crónica, específicamente 22, 11 al 13, que haciendo arreglos en la casa, en el templo, en el fondo, en la casa de Dios que se llama, en el templo de Jerusalén, se encontró el libro. Hilcías, el profeta, y Safán, el escriba. Ellos lo leyeron. Después se lo llevaron al rey. El rey pidió que se lo leyeran. Eso está en Segunda Reyes 22, 11 al 13. Voy a ir un poco. Yo creo que todos conocen la historia, pero más o menos va a recordar un poco. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Tremenda reacción. Rasgó sus vestidos. Después vamos a ver qué significa rasgar sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí
y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová. Voy a terminar ahí nomás, aunque el versículo siga. Grande es la ira de Jehová. La reacción del rey es bien fuerte, lo vamos a entender un poco más adelante. Se dio cuenta rápidamente de las ofensas que habían provocado al Señor. Rápidamente. ¿Cómo se dio cuenta si no conocía el libro? Es rara la reacción también de él. Porque Josías era piadoso antes de encontrar el libro. Y después de encontrar el libro fue más piadoso. Y no sé qué puede ser más fuerte que la ira de Dios esté sobre uno. Es difícil entenderlo. De repente nos quejamos por los grandes acontecimientos de la naturaleza. ¿No es cierto? Lo que ocurre, los terremotos, los maremotos. Y es tremendo. Pero la ira de Dios es peor que eso. Es peor que eso. No se puede pensar que será la ira de Dios. Es verlo solamente en Apocalipsis. Y como dije, la reacción de Josías es bien curiosa porque no conocía el libro. No conocía el libro, pero él rasgó sus vestiduras. Lo que conocía, lo más probable que el mismo sacerdote Hilcías se lo había hecho, que era el tutor de él en el fondo. Por eso es difícil determinar por qué norma se regía, si se había perdido el libro. Es curioso ese dato. ¿Cómo hizo el rey para mantenerse así? No lo sé. Porque lo dice 2 Crónicas 34:2, que no se desvió ni a derecha ni a izquierda. Y eso lo dice antes que encontrara el libro. Fue recto a los ojos de Dios, dice. Realmente, hermanos, debemos dar gracias a Dios que tengamos Biblia. Aquí tengo 2 yo. En el púlpito tengo 2 y ahí tengo otra, 3. Es tremendo. La verdad, las escrituras son una verdadera joya, un tesoro. Pero gracias a Dios no son escasas. Gracias a Dios hoy día no son escasas. A veces me he preguntado cuál sería la reacción mía si me encontrara con la Biblia en las circunstancias que se encontró Josías. A lo mejor nos causaría la misma impresión que nos causó a él. Pero yo les digo una cosa, no porque no las conozcamos bien, nos debe impresionar lo que leemos. No nos debe impresionar. O no debemos considerarla como menos. No, no. Porque tenemos muchas, debemos considerarla de mejor manera. Porque tenemos una mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Al que tiene más y al que conoce más se le demandará más. Tenemos mayor responsabilidad. De repente no apreciamos la Biblia. Y tenemos muchas. Y quedan ahí. Quedan ahí abiertas en ciertos pasajes. Quedan ahí semanas sin consultar. Pero debemos apreciarla. Pero a este rey no le bastó, oye, léanme la palabra. No le bastó eso. Sino que él quiso indagar más allá. ¿Qué significa esto? Y ordenó consultarla. Ordenó que se fuera a la profetisa Hulda en este caso. Es extraño porque no se llamó Jeremías. Jeremías estaba vivo. Sofonías. Pero sin embargo, una mujer. Tremendo orgullo de esta mujer que quedó en la Biblia. Y se le fue y se le consultó. Y esa respuesta la encontramos en 2 Crónicas 34, 23 al 28. También está en 2 de Reyes. Pero ahora la vamos a leer de 2 Crónicas 34, 23 al 28. Yo voy a leer algunos versículos, ¿no? Porque es larga la lectura, pero principalmente pongamos atención en el 25. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así. No estoy diciendo yo, está diciendo Jehová. Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado, esto es lo importante, el 25, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, dioses con minúscula en la Biblia, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará.
Y miren lo que dice Josías. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, Josías, oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió. Aquí vemos la reacción cuando rasgó sus vestiduras. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rajaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Esa es la reacción. Fue un duelo. Fue rajar sus vestiduras, fue humillarse, fue arrepentimiento. Y le dice lo siguiente a él: he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Bueno, esas palabras que se leyeron, específicamente, que consultaron del libro, vienen de Deuteronomio 28 al 30, pero más específicamente de Deuteronomio 29, 25 al 28, que está estipulado: si me dejan y van tras dioses ajenos, van a tener maldición. Dios advierte, pero tiene una particularidad: cumple. Advierte, pero cumple. No son como nosotros los papás que advertimos y después no cumplimos. Dios cumple. Cumple con su palabra. El que crea que Dios no va a cumplir está en un serio problema. Dios dice y hace. A lo mejor se tarda para nuestro conocimiento. Decimos, no, se tardó 400 años, se tardó 500 años. No, pero el Señor siempre va a cumplir. Se puede tardar según nosotros, según nuestro parecer, pero nunca va a dejar de cumplir. Lo que más llama la atención no es que haya leído el libro, ni que haya ido a averiguar qué pasó, sino que puso manos a la obra. Y a mí me suena mucho el versículo Santiago 1:22, se lo aplico a Josías porque realmente es aquí. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Lo que decía la Biblia, lo que le impresionó, por lo cual se lamentó, hizo duelo, se arrepintió, rasgó sus vestidos, lo llevó a la práctica rápidamente. Vamos andando. Es como la suegra de Pedro, la sanó el Señor y dice que se paró a servirlo. Inmediatamente. Josías se comprometió con el Señor e hizo que todo el pueblo también lo hiciera. Eso nos habla de un genuino arrepentimiento, no solamente de palabras, sino me arrepiento. De comprender con mucha claridad lo que significaban estas palabras. Y en 2 Reyes 23, 1 al 3, también está en 2 Crónica, aquí lo voy a leer, yo no se preocupen de buscarlo, encontramos el compromiso de él, especialmente en el versículo 3, 2 Reyes 23, 3. Y poniéndose el rey en pie, junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Esa es la lectura del 2 Reyes paralela a nuestra. Josías había recibido el mensaje, se arrepintió de corazón. A él no le pasaría nada, puede haber dicho, ¿sabes que no tengo nada que ver? Arréglensela ustedes. No, pero fue mucho más allá. No se sentó desesperado a llorar, no se lamentó, el Señor todo lo que viene, no. Se puso a trabajar y continuó con más fuerza su reforma, porque él ya la había empezado antes de encontrar el libro. Convocó a todo un pueblo, guió la lectura, porque la lectura que leímos y la lectura que está en 2 dice que él leyó, no que mandó a leer, él leyó. Parece que está diciendo lo mismo de Cristo: el que tenga oídos para oír, oiga las palabras que dice el libro, oiga. Es una bendición tener un gobernante así. Realmente es una bendición. Que no solamente se arrepiente, sino que invita también al arrepentimiento. Nos habla también la porción que leímos, que convocó a todo el pueblo. Y dice ancianos, sacerdotes, levitas, profetas. Todos los moradores
del reino. Todos los moradores de Jerusalén, chicos, pequeños, grandes, jóvenes, ancianos, ricos, pobres, todos. Eso incluye toda la porción. Y eso nos habla que todos necesitamos el arrepentimiento. Todos necesitamos inclinarnos ante el Señor y decirle: sí, lo necesito. El del lado mío lo necesita. Ah, no, es que para él nomás. No, para mí también. En esta porción el rey está animando al pueblo a humillarse delante de Dios y buscarle de corazón. Creo que el llamado traspasa nuestros tiempos por largamente. Llega a nuestros tiempos y pasa también para atrás. A veces creo que estamos en los tiempos de Josías. ¿Eran malos los tiempos de Josías? Claro. O en los tiempos de Noé. ¿Eran malos los tiempos de Noé? Claro. O en los tiempos de jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Incluso en los tiempos de los evangelios. La gente está seca por dentro, incrédula, ignorante de Dios. Sin duda el libro hoy día está extraviado. Está extraviado. Aunque hay muchas ediciones, diversas tapas, diversas versiones, diversos tamaños, letras grandes, letras chicas, con notas, sin notas, arqueológicas, no arqueológicas, de estudio, no estudio. Ayer me entré a una librería para averiguar si había una Biblia. Habían Biblia. Era una librería bacana, no una librería de... Pero habían 3 tipos de Biblia. O sea, todavía están las Biblias, pero sin embargo están extraviadas. A Judá le quedaba muy poco, muy poco. Después de Josías hubieron 3 reyes, que duraron exactamente 22 años y 3 meses, los 3. O sea, estaban a las puertas de... Pero prácticamente ya había empezado la deportación. Después de Josías empezó la deportación. Los babilónicos vinieron 2 o 3 lanchadas, como se dice, y vinieron y llevaron parte del pueblo. Después vinieron y llevaron otra parte. Sedequías fue el último, pero ya la deportación había empezado mucho antes. Hoy no me cabe duda que estamos a las puertas de... A lo mejor no tenemos los tiempos de Dios, no tenemos el reloj de Dios, claro que no lo tenemos. Pero a mí me hace, siempre he dicho que hay un versículo que a mí me clava en el corazón, porque digo, aquí está la causa de por qué no viene el Señor. Y es 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces leo ese versículo y dice, aquí está la causa, ¿por qué no viene el Señor? Aquí está la causa, porque es paciente. Hermanos, ¿saben lo que les digo una cosa? Que se extravíe afuera el libro es entendible y no deja de ser lamentable, penoso, doloroso, porque las personas se van perdiendo, no conocen a Dios, pierden la guía, pierden la luz, pierden el manual de sus vidas. Pierden la opción de conocer al Dios verdadero y único. Pero lo que más lamentable es que a nosotros se nos pierda el libro. Uno lo puede entender afuera, pero que a uno se le pierda el libro es doloroso, más doloroso aún. Y es lamentable, porque tenemos muchas Biblias, pero muchas veces cerradas. Y no perdamos nunca de vista el contexto, porque Él está hablando a un pueblo que debían conocer al Señor. No le está hablando a paganos, aunque ya muchos de ellos eran paganos, pero le está hablando a gente que debía conocer su palabra. Es necesario tener un compromiso fuerte con el Señor. El Señor no se conforma con migajas. El Señor lo quiere todo porque le pertenece todo. Y uno dice, ¿qué le voy a dar al Señor? No, si todo le pertenece. No le estás dando nada. Le estás devolviendo solamente las cosas que te ha dado. El Señor no le bastan con las obras. Eso es ofender a Dios. Te doy, Señor, lo que me sobra de mi tiempo. No, estoy ofendiendo a Dios. No basta con tenerlo en la lista. No, lo importante para algunos es tenerlo en la lista. Si te tengo, Señor, en la lista. Te tengo, el Señor, en la lista. ¿Dónde saco mi lista? Y digo, ¿dónde está el Señor? Hace 15 años en Chile, el puesto 17 lo ocupaba Cristo, que estaba en la lista de 2. El puesto 17, hace 15 años atrás. No es importante tenerlo en la lista.
Es importante preguntarse en qué lugar de la lista lo tengo. Creo que cualquier cosa que esté sobre Dios es un ídolo más, nada más. Así de claro. Lo de Josías fue un compromiso sincero, sin dobleces, sin ocultar nada al Señor. Su corazón se abrió de par en par. ¿Qué te puedo negar a ti, Señor? La reacción del pueblo sí es bien difícil de determinar, porque la que leí yo de Segunda Reyes dice que todos se comprometieron. La que leyó Gamaliel dice que los obligó a comprometerse. La reacción de ellos no lo sabemos. Pero en cuanto a Josías, sí la sabemos. Porque lo especifican mucho las Escrituras, antes y después. Su corazón fue recto siempre. Y más aún después de encontrar el libro. En 2 Reyes 23-25, pongan atención a esto. Pongan atención. 2 Reyes 23-25. No hubo otro rey antes de él. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Antes de él, consideramos también a Salomón, a David, a Saúl. Increíble. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Conforme a tal a la ley de Moisés, y escuchen bien, ni después de él nació otro igual. Tremendo, tremendo. Del corazón de él, sí que sabemos. Y eso es uno de los tantos testimonios que encontramos. Ya leímos el de Hulda, porque te arrepentiste, porque rasgaste tus vestiduras, porque lloraste, porque te inclinaste al Señor, porque te humillaste. Ya conocemos ya. Fue firme su compromiso. No, me voy con chicas, no, completo. No quedan dudas de eso. No lo estoy señalando yo, estoy leyendo la Biblia. Yo no lo estoy señalando. Pero el compromiso de Josías no solo fue de palabra. Sí, Señor, todo lo que quieras. El lunes estoy aquí, Señor, no te preocupes, ahí estaré. Como muchas veces lo hacemos nosotros, a la ligera. Me comprometo con el Señor. Él se comprometió como persona, como rey. Limpió lo que tenía que hacer. Y si uno lee bien las Escrituras, verá que no solamente en su reino, se abarcó mucho más terreno que el que le correspondía. A veces más, yo digo, no sé si a veces, más bien siempre, prometer es mucho más fácil que hacer. Realmente uno promete, ¿qué hice? Uy, me comprometí y no puedo. Es mucho más fácil. Y Josías se comprometió en todo. No solamente limpió el templo, sino que todo su reino. Y uno se impresiona de cuánta basura había en el reino. Cuánta basura había en la casa de Dios, en el templo. Cuánta basura había en las casas del reinado. No era una tarea fácil, no. ¿Cómo voy a terminar con esto? Pero sin embargo, con la ayuda de Dios lo hizo. Había que limpiar no solamente lo que había físicamente, sino lo que había espiritualmente. Eso es lo peor. Y Josías no solamente tuvo que limpiar lo que se acumuló durante su reinado, sino que todo para atrás. Desde Saúl, perdón. Y más allá de Saúl, ya en Jueces, tuvo que limpiar todo eso. Solamente se vivieron algunos tiempos cuando el gran Samuel vivió. Algunos tiempos de fidelidad a Dios, pero nada más. Tuvo que limpiar todo. Nunca pensemos que la basura en Israel entró de un día para otro. No, entró un camión y echó todo. No, fueron tiempos, uno tras otros. En el tiempo de los jueces, se levantaba un juez y limpiaba, pero después volvían rápidamente a caer, una y otra vez. Y cuando se limpia, no se limpia todo. Siempre queda algo. Fue una acumulación durante más de 400 años, si contamos que Saúl está en el año 1054 más o menos. Y como les dije antes de eso, hubo algunos espacios nomás de fidelidad, pero no todos. Esto es como vivir en una casa muchos años. 40 años, 50 años. Después toca cambiarse y uno dice, ¿y de dónde salió tanta cosa? Y después dice uno,
Y de las cosas que salieron, dice, la mitad son basura. Dice, ¿cómo acumulé tanto? Eso en el fondo está haciendo aquí. Tengo que limpiar esto. Y en 2 Reyes 23 encontramos con mucho detalle qué hizo, qué hizo. Y ahí uno dice, ¿qué hizo? Y voy a ir a 2 Reyes 23. Voy a leer algunos porque la porción es larga. Y voy a partir con el 4, 2 Reyes 23, 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianos de la puerta que sacasen, miren dónde estaban, que sacasen de dónde, del templo de Jehová los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo más, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Los utensilios, cuando se ocupaban en el templo, el Señor ordenó a los artesanos cómo hacerlo. Pero sin embargo ellos habían creado otros utensilios para servir a Baal, o a Belu, o a Bel. El significado de Baal es Señor, nada más. Señor o amo. Y era el Dios supremo de los cananeos, pero venía de Babilonia. El culto a Baal adquiría cierta forma, de acuerdo a las ciudades. Cada uno tenía su Baal. Cada uno tenía su señor. Es como decir, en Talca tienen un Baal, en Santiago tienen otro Baal, y cada uno tenía sus características. Y la adoración a Baal comenzó en los tiempos de jueces. Aunque Samuel, como dije, abandonó esa práctica, logró limpiar, pero quedó siempre. Algunos te preguntan por qué el Señor lo ordenó a Israel que al entrar a la tierra tenían que limpiar todo. Bueno, aquí está la causa. Si ellos cuando entraron se toparon con estas cosas. Si ellos se cobarran con todo. Pero ¿qué hicieron ellos? No, esto me gusta, lo guardo. Esto no, porque hice trato. No. Aquí está la causa. Muchas veces no entendemos las órdenes del Señor, lo dijimos en el mensaje pasado. Pero tenemos que obedecerlas. O sea, eso no nos queda discutir las órdenes del Señor, lo dice y se hace. Si aprendemos a discutir con el Señor del Señor, el que hace salir el sol, el que gobierna mi vida, el que hincha mis pulmones, yo le voy a decir al Señor, discutir sus órdenes. Usted puede discutirle a sus padres, discútale si quiere discutirle, a su jefe, discútale, a su profesor, al pastor, al quien quiera, discútale. Porque está bien, porque todos esos hombres que nombré, ellos son falibles, mientras que Dios es infalible, no se va a equivocar. No estoy diciendo que usted vaya por la calle a discutir, lo estoy buscando como ejemplo. Así que no vaya a discutir ni con su papá, ni con su profesor, no. Se trata de un ejemplo. Dios 100% fiable. Entonces yo le voy a decir al Creador a discutirle una orden. Siguiendo con la limpieza que hizo Josías, a grueso modo, podemos decir que sacó todas las imágenes que estaban en el templo. Quitó y mató a todos los sacerdotes idólatras, versículo 20, que quemaban incienso a Baal, al sol y la luna y los signos zodiacales y a todo el ejército del cielo. Algunos se podrá parecer bárbaro. Ay, cómo el Señor los mató, estos pajaritos. Pero ¿cuántos de ellos terminaron en el infierno por estos sacerdotes? ¿Cuánta gente de su pueblo terminó? Las imágenes las quemó, las convirtió en polvo. Algunos, oye, ¿cómo mataron la obra de arte? Sí, pero más bárbaro, dejarlas. El Señor las eliminó. Derribó los lugares de prostitución. En realidad, más que lugares de prostitución, se practicaban las más grandes aberraciones sexuales. Hombres y mujeres. Profanó cada lugar alto donde se adoraban dioses falsos, desde Jeba a Berseba, todo lo que abarcaba su reino, todo. De norte a sur. Estaba prohibido otro lugar de culto que no sea el templo. Debían ir al templo. Ahí se debían presentar las ofrendas. Derribó toda estatua que estaba en la ciudad. Cuando uno lee, dice, oye, tanta cosa tenía. Y en los palacios había muchas cosas. Profanó y derribó los lugares donde se pasaban a los hijos por fuego.
al dios Moloch. Uno dice, no, que no hacían tantas cosas. Asimismo profanó a Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Estoy leyendo el 10 de segunda 23 de Reyes. Jeremías también lo dice. En Jeremías 7:31 creo que está. Eso estaba estrictamente prohibido por Dios. Estrictamente prohibido por Él. Pero sin embargo lo hacían. ¿En qué momento cayeron? No sé. Sería largo explicar qué hizo. Nombrar todo lo que hizo, porque tendría que leer y explicarlo. Y tiene mucha simbología. Solamente voy a leer algunos. El 13 y el 14, por ejemplo. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. El lugar que habla ahí, el monte de la destrucción, es parte del monte de los olivos, para que entendamos a dónde estamos. Y lo nombró, ¿quién lo edificó? Salomón. Si Salomón, para darle gusto a su señora, porque tenía tantas señoras y hacía trato con todos para estar bien con todos, él construyó estas cosas. Salomón, el sabio de los sabios. Creí ser sabio y la sabiduría se alejó de mí, dice. Y al llenar de huesos esos lugares, o quemar los huesos, en la Biblia significa maldición. Nosotros llenamos de huesos, por eso lo llenó de huesos. Acuérdense que los judíos no podían pasar donde habían muerto. Por eso pintaban los sepulcros de blanco, para no pasar ahí. Quedaban malditos, profanados para siempre. Nadie los podía utilizar. Tiene mucha simbología, lo que pasa es que no puedo explicarlo todo en un mensaje. Y para terminar este punto, voy a leer el versículo 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Nos habla que barrió con todo. A lo mejor la palabra que no entendemos son los terafines. Los terafines son las pequeñas estatuas de ídolos domésticos que todos tenían en sus casas. Lo ocupaban como amuleto de suerte, les hablaban, les prendían velitas, como digo algunos. Acuérdense que Raquel robó los de su padre, lo acaba de decir el pastor la semana pasada, hace 2 semanas. Robó los de su padre, amuletos. En Chile uno dice, no hay idolatría. Recorre a Chile, de Arica a Punta Arenas, y vea cuántas animitas hay. Eso es idolatría. Cada cosa que pasa levantamos algo ahí. Eso es idolatría. Por algo no existe la cruz de Cristo, no quedó la cruz de Cristo físicamente, porque el Señor sabe. Ni los huesitos de Pedro que venden algunos, estos son los huesitos de Pedro. No sé cuántos huesos tendría Pedro, pero todavía siguen vendiendo huesitos de Pedro. No existe, esto no existe el manto, el famoso cáliz de oro, si el Señor no tomó en un cáliz de oro. Eso se borró todo porque el Señor sabía que íbamos a estar ídolos. Uno dibuja la imagen de Cristo algunas veces por las películas, pero no conocemos el rostro de Cristo. El Señor sabe por qué lo hace. Derriben, boten, limpien. Como ven, la limpieza fue tan profunda y radical que llegó incluso a las casas. Voy a sacar los altares que están en las casas, esos terafines que tenemos ahí. A medida, siempre uno avanza en esto y dice, no, si las cosas están afuera. Uno debería preocuparse qué tengo adentro de mi casa. Estoy hablando espiritualmente también, ¿eh? No solo físicamente, sino espiritual. ¿Qué tengo dentro de mi casa? Creo que un buen resumen de lo que estoy leyendo es que Josías terminó celebrando la Pascua.
la fiesta más importante de los judíos, la que nos señala con más claridad, porque todas las fiestas nos hablan de Cristo, pero la Pascua es la que nos habla con más claridad de Cristo. Yo voy a leer Segunda de Crónicas, ahí voy a volver. Segunda de Crónicas 35, también lo dice Segunda de Reyes, 35, 18 al 19. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel, el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías. Qué tremendo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Desde el tiempo de Samuel, antes de los reyes. Acuérdense que a Samuel le pidieron rey y queremos ser como los pueblos. Desígnanos al rey. Qué interesante. Nunca fue celebrada una Pascua igual. Y la celebró con los sacerdotes, con los levitas, y todo Judá e Israel. Está hablando del otro lado, Israel. Los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Y mire lo interesante, pues esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Josías fue un tremendo reformador, celoso de las cosas de Dios. Comenzó su reinado muy pequeño, pero no le impidió hacer lo que tenía que hacer. A veces asociamos la madurez espiritual a los años. No, aquí Josías nos está demostrando que con 18 años era más maduro que muchos de su pueblo. Y él comenzó sus reformas antes de encontrar el libro. Pero sin duda este fue un momento de inflexión a él. ¿Por qué? Porque lo llenó de entendimiento mejor. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiere el Señor de mí? Supo entender qué quería Dios de él y qué quería de su pueblo. Cuando las escrituras se extravían, corremos un serio peligro. Y este es el peligro, de desviarnos, de no comprender las cosas que desea el Señor. ¿Qué quiere el Señor para mí? Si me está escribiendo 66 cartas, no me interesan del lado. No es que no me interesa, es una forma de decirlo, me interesa también. Pero primero tiene que comenzar unos 66 cartas que me ha escrito para mí. ¿Qué hago con eso? Creo que es imposible navegar en este mundo sin brújula. Y aquí está la brújula. Es imposible circular en la oscuridad sin luz. Y hablo de oscuridad, no que me van a apagar la luz, de oscuridad espiritual. Si hoy día este mundo está oscuro espiritualmente hablando, es imposible agradar a Dios sin indagar en lo que quiere. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo lo agrado? El encuentro de Josías con la palabra produjo un cambio tremendo en él. Se humilló ante el Señor, pidió perdón, se arrepintió de corazón. Y era un hombre bueno, era un hombre piadoso. Pero sin embargo necesitaba este encuentro personal con él. Ese acontecimiento llegó a su corazón de ánimo, de valentía. Se comprometió con todo su ser al Señor. Nos habla de su espíritu, su alma, de sus fuerzas. Y barrió con todo lo que ofendía al Señor. Con todo, ninguno más lo hizo. Las preguntas son para nosotros hoy. ¿Permitiremos que las escrituras se extravíen de nuestra vida? ¿Dejaremos de indagar en ellas? No se me pierden, pero ahí las tengo. Si están cerradas, están perdidas. Si no indagamos qué dicen, están perdidas sencillamente. ¿Dejaremos que este maravilloso tesoro permanezca cerrado? Algunos lo tienen abierto solo en el Salmo 91, como que eso fuera un amuleto. La Biblia no son amuletos. La Biblia es para vivir diario. Y aunque nos cuesta. ¿Con quién nos comprometeremos hoy? ¿Con el mundo o con el Señor? Y lo más importante, yo creo, ¿estamos dispuestos a limpiar lo que está de más en nuestras vidas? Qué difícil. Cuando uno acumula ídolos, qué difícil. Empezarlo a sacar físicos, porque ahí tiene muchas cositas en la casa, de repente digo yo, que ahí está mucha basura, abre el velador y está llena de basura, pero también en el corazón. Termino con 2 Crónicas 34-31. Que es parte de nuestra lectura. Y estando el rey en pie en su sitio, esto es importante, sí, aquí estoy yo, hago lo que me corresponde, tengo responsabilidades, lo hago. Y estando el rey en pie en su sitio, no escabulló el volto, no,
tengo que hacerlo y tengo que dirigir a esta gente. El rey fue la represa para que no se cayera, desmoronara más Israel. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. Yo creo que amén. Segunda Crónica 34-31. Padre Celestial, qué gran lección nos has dado, Señor. Realmente cuando uno lee y sigue leyendo, Señor, qué personaje has levantado tú, Señor, para que sea de ejemplo para nosotros. Gracias, Señor. ¿Y qué más te puedo decir, Señor? Te podemos decir que estamos comprometidos contigo, Señor. Y necesitamos la fuerza de valentía que tenía Josías para limpiar todo lo que tengo que limpiar. Ayúdame, Señor, porque yo solo no soy capaz, Señor. Lléname de tu fuerza, lléname de tu espíritu, Señor. Gobierna mi vida, Señor, para que podamos sacar cada uno de nosotros lo que está de más. ¿Por qué no decirlo? Los ídolos que están de más, que están sobre ti, Señor. Ayúdanos y te pedimos perdón. Porque a veces no nos damos cuenta que hay muchas cosas que están sobre ti, Señor. Todo lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, para ir concluyendo con el culto del día de hoy, nos vamos a poner de pie y vamos a cantar el himno número 164. Perdón, 229. Querido Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a entender esta lección que escuchamos el día de hoy, Señor. Ayúdanos a indagar, Señor. Ayúdanos a comprometernos y ayuda a limpiar nuestra vida, Señor, de todo lo que sobra. Y te pido también por aquellos que aún no han escuchado el libro y no han indagado, Señor. Te pido porque se arrepientan, Señor, hinquen su rodilla y reciban al Señor en su corazón. Te pido, Señor, por todos aquellos familiares, Señor, amigos, compañeros de trabajo, Señor, todos los que están a nuestro lado. Señor, que nos ayude a llegar con la palabra para que ellos puedan escuchar y entender lo que Cristo quiere para ellos, Señor. Te pido que nos acompañen lo que queda en la tarde
y nos dé un buen descanso este fin de semana. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.